Jesucristo volverá a la tierra. Como en los días de Noé estaban deleitándose en sus placeres y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, así será también la venida del Señor. Entrégale tu vida a Cristo, una campaña de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Amén, hermano. Que nos siga dando lo que queremos, hermanos. Pues aquí no somos ni mimados ni consentidos. Aquí venimos a escuchar la voz de Dios, como Dios quiere y como nosotros la necesitamos. Él sabe nuestra necesidad. Así que queremos en esta mañana dejar con todos nosotros al pastor Oscar. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro hermano que pastorea en la Virginia, Ruiz Aralda, en la exposición de la palabra de Dios. Dios lo bendiga. Adelante. Gloria a Jesús. Dios le bendiga a todos, hermanos. Puede sentarse un momento. Gloria al Señor. Sentimos muy bendecidos, muy contentos de estar una vez más, gloria al Señor, en este lugar, bendiciendo, exaltando el nombre del Señor. Yo creo que Dios nos ha hablado muy claro estos días, hermanos. En las noches, en las mañanas, en todo momento, gloria al nombre del Señor. Dios me guía a traer esta porción de la palabra del Señor. En Sofonías capítulo 3, versículo 2. Gloria al nombre de Jesús. El noveno de los profetas menores. Gloria al nombre del Señor. Hijo de Cusi. Gloria al nombre del Señor. De la tribu de Simeón. Fue profeta en los tiempos de Josías en Judá. Gloria al nombre del Señor. Empieza con algunas situaciones difíciles en el pueblo, su profecía, y termina con grandes promesas de una manera especial. Sofonías capítulo 3, verso 2. Gloria al Señor. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a leer 1 y 2. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová y no se acercó a su Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Señor, quiero poner esta porción de tu palabra, Señor, con el deseo, el anhelo y amén. ¿Puede tomar asiento? Gloria al Señor. Vamos a mirar bajo el tema la desidia. Aleluya. La desidia significa en el diccionario, así nada más, falta de ganas o de interés. Se dice la desidia. En el latín, cuando se traduce al latín, desidia significa negligencia, inercia, falta de cuidado, apatía, indolencia, desgano, desinterés, vagancia o pasividad. Eso es la desidia de lo que vamos a estar mirando. Gloria al nombre del Señor en esta preciosa mañana, y como es una enseñanza, yo creo que podemos ver una buena cantidad de versículos hoy, ¿cierto, hermano? De pronto entregamos algunos para que usted me ayude a leer así con voz de trompeta y podamos ojalá leerlos todos, al menos el 90% de los versículos. Gloria al Señor, para que tengamos una enseñanza bien estructurada en esta preciosa mañana. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Todos estos conceptos que acabamos de hablar, hermanos, nos llevan al pecado, nos llevan a una vida desagradable ante los ojos de Dios. La desidia es una actitud en la que no podemos estar, la que tenemos que alejar nuestras vidas, nuestro corazón. De hecho, se le llama la desidia de Israel, porque los versículos
realmente, gloria al Señor, hablan al pueblo de Israel en este tiempo en el que el pueblo se había desviado. Por eso usted mira en el versículo 1, dice: hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Tres situaciones del pueblo, gloria al Señor, en las que habían entrado, gloria al Señor, en esta situación. Y todo como tiene que ver con la desidia, con lo que vamos a estar mirando en esta preciosa mañana. Yo quiero volverle a recordar qué significa desidia, porque eso es lo que vamos a hablar, la desidia. Yo quiero recordarle: falta de ganas, hablándolo aquí en el español nuestro. Cuando se traduce al latín, es negligencia, inercia, falta de cuidado, apatía, indolencia, desgano, desinterés, vagancia o pasividad. Amén. Y yo creo que no queremos tener ninguno de esos atributos de la desidia. Gloria al nombre del Señor. Queremos más bien no ser pasivos, sino estar en las bendiciones de parte del Señor, en todo lo que Él quiere de nuestras vidas. Yo creo que estos 2 días, gloria al Señor, hemos recibido muchos consejos y todo tiene que ver, hermano. Gloria al Señor, que en nosotros no haya esa pasividad. Dios nos ayuda cada día y nos entrega el mensaje que cada día necesitamos. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Eso de la desidia, o ese desinterés, o esa apatía, o esa situación en la que cayó el pueblo de Israel, que los llevó a la rebeldía, a ser una ciudad contaminada, opresora, gloria al Señor, hablando de Nínive, porque en Sofonías encontramos lo que es el juicio a Nínive. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y entra en esta situación, gloria al Señor. Y pues miramos acerca de esto que vamos a hablar, de la desidia. Dice que el verso 2: no escucharon la voz, ni recibieron la corrección, no confiaron en Jehová y no se acercaron a su Dios. Eso se llama desidia. Falta de interés, falta de ganas, falta o inercia, pasividad, gloria al nombre del Señor, como usted quiera ponerle allí. Entonces empezamos a mirar la situación, cómo fue entrando al pueblo, gloria al Señor, el pueblo que debería de ser el pueblo del Señor. Pero entonces, si miramos el versículo 3, ¿a qué nos puede llevar la pasividad o la desidia? ¿Dónde podemos llegar? ¿O a dónde podemos llegar, gloria al Señor, si esto entra a nuestro corazón, si esto permanece en nuestro ser? Porque la verdad es que en muchas ocasiones hemos tenido esas situaciones. Somos seres humanos. Y usted a veces no tiene ganas. No tiene ganas de predicar, no tiene ganas de cantar, no tiene ganas de aplaudir, no tiene ganas de ir al culto, no tiene ganas de hacer algo, o no le ha sucedido. Pero yo tengo que desechar esa situación, rechazar esa situación en mi vida, porque eso me llevará a un camino infértil, a un camino de pecado, y pues terminar en uno de esos 3 caminos que estamos mirando las 2 noches anteriores. Gloria al Señor, y con el que creo que Dios nos va a bendecir en esta noche también. ¿Cierto que sí? Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor. El verso 3. Sus príncipes. ¿Quiénes eran los príncipes? Los más importantes. Los primeros, los líderes. Los que deberían de estar ahí. Dice que sus príncipes en medio de ella son como. Dice que son como leones, pero solo rugientes. Amén. Solo rugientes. Gloria al nombre del Señor. Solo podían rugir, no podían hacer más nada. Si los príncipes estaban así, hermano, que solo era hablar, solo era decir, pero no se les veía hacer, porque en ellos había desidia. Pero si usted sigue mirando, dice sus jueces. ¿Quiénes son los jueces? Los que imponen la ley, ¿cierto que sí? Los que deben de estar de primeros, gloria al nombre del Señor, los que deben estar ahí, alabado sea el nombre del Señor, haciendo las cosas que se deben de hacer, los que imponen el orden. Y mire cómo estaban sus jueces. Son como ¿qué? Lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. O sea, todo lo devoran, todo lo acaban. Son nocturnos, son de la noche. Y yo creo que nosotros debemos ser del día, ¿cierto que sí, hermano? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero si seguimos mirando, dice, sus profetas son como
Sus profetas son livianos. Y si la profecía es liviana, el pueblo no anda como es. Así es, amén. La profecía más segura nuestra es la palabra, ¿cierto que sí? Pero si la palabra que damos es liviana, siempre es solamente un pañuelito con ungüento. Yo creo, hermano, que eso es bonito, ¿cierto que sí? Cuando Dios nos habla con ese cariño, con ese amor, y cuando Dios nos acaricia, y es como ese bálsamo, y uno ese día llora en la presencia del Señor. Pero qué raro, a veces no lloramos cuando la palabra viene a darnos como es, a hacer lo que es en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno que de nosotros tenga que salir esa situación de la desidia, porque no queremos ser profetas livianos, predicadores livianos. Amén. No queremos serlo. ¿Alguien sí quiere serlo? Que todos se vengan para acá, porque como yo con ese pastor es más fácil, vamos y verán. Quedémonos ahí y empieza la gente a llamar, vamos, que mire, vea, con este es muy duro y es muy rígido y no sé de nada. En cambio vamos donde aquel, que ese es más livianito. Ese me acepta, ese hace lo que yo quiero y dice como yo quiero. Y como yo diezmo y ofrendo, entonces él no puede decir nada del púlpito, porque como él me quiere tanto. Alabado es el nombre del Señor, porque si no yo me le voy, así como me le vi a fulano, a sultano y a perano. Gloria al nombre del Señor. Entonces que Dios nos guarde de la desidia. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que sigue diciendo: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Amén. Prevaricador es una persona que impone la ley, pero una ley liviana, una ley que no sirve. Una ley que traspasa la palabra, que traspasa los linderos de la Biblia, hermano. Esas leyes no nos convienen a nosotros. Dice, sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Y yo mirando, hermano, esta situación, y mirando por qué ellos, cómo entraron allí, cómo la desidia vino a estos corazones y se desviaron de esta manera y fueron capaces de hacer estas cosas con el mismo pueblo de Dios. Es que no está hablando en sí de toda la iglesia, está hablando en especial de los que dirigen la iglesia. Aleluya. De aquellos donde no debe haber esas situaciones, donde no debe estar esta condición de vida, esta manera de ser, esta actitud. Gloria al Señor, no debe estar en ninguno de nosotros. La desidia hay que sacarla, hay que desarraigarla. Alabado sea el Señor, hay que mantener activos, hay que mantener haciendo algo. Pero usted a veces, y yo también, hermano, a veces uno dice, mañana vamos a ir a tales veredas y a tales otras, y amanece, hermano, y uno no tiene ganas ni de moverse. Y uno no tiene ganas ni de hacer nada, y a veces casi ni de orar. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Claro que eso no me ha pasado sino a mí nada más. De pronto yo he sido un poquito más humano que usted. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que a todos nos ha sucedido, que a todos nos ha pasado. Pero no dejamos de hacer las cosas, ¿o sí? No, rechazamos, pero rechazamos peleando, hermano. No es que vamos a reprender entonces y fuera en el nombre de Jesús la desidia, no, hay que luchar contra ella. Y hay que vencerla. El día que no queremos como predicar, ese día hay que hacer varios cultos al aire. El día que no queremos ir como a hacer una visita, ese día nos programamos para 2 más. El día que no queremos como orar, ese día nos levantamos un poco más temprano. Que no queremos como ayunar, pues hay que tratarlo de hacer hasta más tardecito. ¡Aleluya! Amén, para ser libres de esta condición de vida. Ahora, ¿cómo caer en la desidia? ¿Cómo caer en la desidia? Gloria al Señor, y ahí es donde vamos a entrar a mirar algunas partes de la palabra del Señor para mirar esta situación, y todo está solo en el versículo 2. Esa respuesta la podemos responder, gloria al Señor, o la podemos obtener en ese versículo 2, parte por parte. Primero, ¿qué fue lo que hicieron primero? No escucharon la voz. No escucharon la voz. El que no oye la voz del Señor, no oye su voz, no sabe para dónde va, no sabe qué debe de hacer. Es que si yo no oigo la directriz, ¿qué puedo hacer yo?
me muevo como quiera y hago lo que quiera y vivo como quiera y no tengo ninguna clase de orden, porque como nadie me dice nada, como no oigo la voz de nadie, pero yo creo, hermano, que necesitamos aprender a escuchar con más vehemencia la voz de Dios, la voz de aquel que nos llamó. Alabado sea el nombre del Señor. Esa voz es la que necesitamos oír, y yo creo que a este programa vinimos a oír la voz de Dios, a oír una directriz para poder salir de este lugar y ser diferentes. Cuando usted oye de verdad la voz, uno trata de cambiar, de hacerlo distinto. Amén. Pero ¿cuántas veces? Muchas veces se va a un programa, se va a otro, se oye la voz, se dice amén, se aplaude y hace uno de todo, y cuando se va a seguir igual. Se va a seguir lo mismo, a entrar en esa desidia, en ese desinterés, en ese desgano. Ay, yo le prometí allá en la convención al Señor, de rodillas llorando, que yo iba a llegar a ser mejor, pero aquí un año más y soy el mismo, en la misma condición, en la misma situación. Y entonces eso nos va llevando a estos perjuicios que dice la Biblia en estos versículos 4 y 5. Porque se desviaron los profetas, los sacerdotes, los jueces, los príncipes. Todos se habían desviado. ¿Por qué, hermano? Porque habían entrado en esta situación tan terrible. Pero todo empezó cuando no oyeron la voz de Dios. Amén. Anda como quiere, no recibe consejo. No es posible ayudar a una persona así, es casi imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay muchos que es más lo que hablamos que lo que oímos. Amén. Amén. Pero a veces es mejor oír que hablar. Amén. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero a veces somos al contrario, queremos es hablar. Pero cuando alguien necesita decirnos algo, también seguimos hablando. Y no dejamos hablar al que nos trae el consejo, al que nos está diciendo lo que necesitamos, al que nos está hablando lo que nos va a ayudar en toda nuestra vida, hermano. A veces es mejor callar, como dice la Biblia, calla en la presencia de Jehová. O sea, si usted se calla, puede oír más fácil. Amén. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Gloria a Dios. Ese es un mal hábito, gloria al nombre del Señor. Pablo tenía religión y era tremendo en lo que hacía, pero nunca había oído la voz de Dios. Pero cuando oyó la voz de Dios, ya no era Saulo de Tarso, sino el apóstol Pablo. ¿Por qué estamos usted y yo aquí? Porque un día escuchamos la voz de Dios. Aleluya. Amén. ¿Por qué salimos a la obra? Porque el pastor me dijo. ¿Cierto que sí? ¿Por qué estamos en el ministerio? No, porque pues me pareció como bonitas las corbatas que se ponía el pastor. No me pareció como elegante que el pastor lo mandaba a uno a barrer, a otro a trapear, a otro a cocinar, a otro a hacer la actividad, a otro a vender. Y eso como que me gustó. Por eso estoy aquí. Amén. ¿Por qué estamos aquí? Porque un día oímos la voz de Dios. Porque un día Dios habla a nuestras vidas. Porque un día entendimos el propósito de Dios con nosotros. Pero tenemos dificultades a veces, ¿o no? ¿Estamos seguros del llamado de Dios? Ese mensaje, hermano, en Manizales, yo creo que para mí fue algo que todavía a veces me acuerdo y como que me llorosean los ojos, hermano. Y luego me fui a la carrera a leer ese libro azulito de Luis Ortiz que dice Dios llama. No, hermano, lo acabé de ajustar ahí. Amén. Y luego se me venía a la mente, hermano, unos libros que hemos mirado, uno que dice, de este Charles Spurgeon, que dice a mis estudiantes, que habla de los que son llamados al ministerio. Y uno, ay, Dios mío, por Dios. Amén. Le dije a algunos que lo leyéramos y empezaron los primeros capítulos y dijeron, no, más adelantico lo sigo leyendo. Porque es como impactante. Amén. Como que nos confronta. Pero hermano, cuando estamos seguros que Dios nos llamó, Dios nos llamó. Amén. Yo no sé si a usted, pastor, algún día le pasó, pero yo me acuerdo 16, 17 años atrás, solito en Dos Quebradas, ni casado, soltero, hermano, pero con tantos compromisos.
Y yo me acuerdo un día, hermano, que entramos todos a hacer el culto, ya habíamos como 20 personas, estábamos contentos, aplaudiendo, cantando, terminamos el mensaje y todos se despidieron. Dios lo bendiga, pastor, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Yo me paré en la puerta, despaché a todos, cerré la puerta, hermano, y cuando miré hacia adentro estaba solo, completamente solo. Y me tocó tirarme a arrodillarme por darle el altar, a llorar, hermano, casi hasta las 4 de la mañana. Y yo, ¿por qué me sentía tan solo? Y yo, Señor, pero es que usted está conmigo, y vuelva a llorar otra vez. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted ha estado tan seguro que nunca ha tenido esas situaciones, pero en mi caso fue así, hermano. Y hubo un momento de esos al amanecer, hermano, que me asomé a la ventana, abrí la ventana de la puerta y me asomé, hermano, y miré por allá arriba ese bombillito de la antena de Telecafé, de Telecafé. Y yo decía, anhelaría estar por allá y que nadie me conociera y vivir como ermitaño. Amén. Pero bueno, Dios nos ha ayudado hasta hoy, hermano. Amén. Hay luchas, hay dificultades, pero Dios nos ha ayudado hasta hoy. ¿Por qué, hermano? Nuestra necesidad primordial, oír la voz de Dios. Gloria a Dios. Oír la voz de Dios es nuestro deseo, debe ser nuestro compromiso. Cuando oigo cambio, cuando escucho, hermano, la Biblia misma lo dice, que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Sí, ayune para que Dios le dé fe, clámele a Dios para que Dios le dé fe, pero también oiga la palabra para que nos dé fe. Porque cuando uno oye, entiende y recibe la fe de Dios. No esa fe efímera y pasajera que anda por ahí, hermano. Yo alabo al Señor cuando a algún pastor le regalan algo, hermano. Amén. Y vienen y nos cuentan, me regalaron una moto, ¿cierto, hermano? Amén. Y uno aplaude y gloria a Dios. Sí, eso es bonito, es muy bueno. Que me regalaron una casa, que me regalaron una finca, que me regalaron. Y yo a veces miro hacia el cielo y yo, Señor, ¿a mí qué me han regalado? Todo me ha tocado sudado, Señor. Gracias. Así es. Porque eso no es de todos ni para todos. Amén. Y no es para gloriarnos ni nada de eso, ¿no? Entonces yo me pongo a acordarme del carrito por ahí. Gloria al Señor. Y me acuerdo de cómo hubo que pagarlo y hacer todas esas cosas. Y cómo se hace todo. Yo alabo al Señor por todo eso, hermano. Y le doy gracias a Dios. Y tenga cuidado, hermano. No le estoy diciendo que no reciba los regalos, recíbalos. Pero tenga cuidado con los regalos también. Porque yo recuerdo un mensaje que me quedó marcado también, es que el peligro de lo gratis. La trampa de lo gratis o de lo regalado, como nos decían anoche, las dádivas. No estoy hablando de ninguno de los testimonios que hemos contado porque son de parte de Dios. Amén. Pero usted no anhele por allá que ese hermano con 2 motos, voy a clamar por una. Señor, dame fe, una fe que ese hermano me la regale. Y luego se va y le pone una mano a la moto y otra mano en el hombro al hermano. Tócalo, Señor, tócalo, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga, hermano. Qué bueno escuchar la voz de Dios. Qué bueno escuchar la voz de Dios. Ahora hay cosas que no nos dejan oír la voz de Dios. ¿Qué cosas pueden ser aquellas que no nos dejen oír la voz de Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Y yo quisiera hablarles solo de unas 2 nada más. Pero hay muchas más. Gloria al nombre del Señor. Y entre esas, el miedo. A uno a veces el miedo como que le tapa los oídos, ¿o no? Es como el que va corriendo. Yo me acuerdo de niño, hermano, muchas cosas le pasan a uno, ¿cierto? Y recuerdo que una de esas que fuimos a unos tíos, donde unos tíos en Supía, Caldas, y nos fuimos por ahí, pasando por cierto sector, había un toro negro, pero que era bravo, hermano. Y a mí se me olvidó y me metí por ahí. Íbamos varios. Pero cuando yo ya me metí, hermano, y cuando me acordé del toro, me llené de un temor, de un miedo tan horrible, hermano, yo pequeño. Y era tanto el miedo como el temor que tenía, que no escuchaba lo que los demás me decían por ahí, métase por ahí. Yo no veía, no oía nada, hermano. Que cuando uno tiene miedo, cierra como los oídos y los ojos, no oye ni ve. Así es.
Por ahí a veces se me nota una cicatriz aquí, lo que pasa es que como soy un poquito malgeniado, ¿cierto? Y hago mucho así, entonces no se me nota, pero tengo la cicatriz de ese alambre de púas que me salté ese día, hermano. Porque fue lo único que vi, los demás me decían por dónde, pero yo ni oía ni entendía. ¿Cuántas veces somos así con Dios, hermano? Que de los miedos, los temores, las cosas que hay en nuestro corazón no nos deja como oír la directriz, no nos deja oír la voz de Dios, no nos dejamos guiar de la voz del Señor porque tenemos miedo a esto, miedo a aquello, miedo al reto, miedo aquí, miedo allá, y a veces impedimos que Dios nos guíe por el miedo. La Biblia nos habla de una joven, después de que Pedro fue sacado de la cárcel milagrosamente, ¿sí se acuerdan? Amén, amén, amén. La Biblia dice que Dios lo sacó poderosamente y vino una luz a la cárcel y lo sacó de allí. ¡Qué bendición! Pero él corrió ¿para dónde? Para donde estaban en culto. Y tenían que hacerle culto a puerta cerrada porque era complicada la situación en ese tiempo para hacer un culto. Entonces Pedro corrió hacia donde estaban todos y empezó a tocar la puerta. ¿Y se acuerda qué pasó? Y una jovencita llamada Rode oyó que tocaran. ¿Quién es? Soy Pedro. ¿Cómo sería el susto que le dio? ¿Cómo sería el miedo que él vendrá con los alguaciles? ¿Sí será él? No, pero es que Pedro no es, porque Pedro está encarcelado. Mañana lo matan, esta semana, quién sabe cuándo. Ya está asustando. Está deshaciendo los pasos. Gloria al Señor. Pero resulta que sí era Pedro, que estaba tocando a la puerta. Y la niñita, en vez de abrir la puerta, salió corriendo donde los que estaban allá. Amén. Y empezó entonces a hablarle, mire que dice que Pedro está en la puerta. Y cuando salieron, lograron ver que sí era Pedro. Entró, tal vez la bendición esté a la puerta, hermano. Pero como tenemos miedo, no hemos abierto esa puerta. No hemos dejado que entre la bendición del Señor, porque tenemos miedo a esto, miedo a aquello, miedo a un cambio, miedo a las cosas, miedo a la situación, miedo a la adversidad que viene. Es que si yo hago esto, de pronto me pasa esto, y a veces hacemos tantos análisis, hermano. No, qué miedo, yo con esta propiedad, yo no voy a ser capaz. ¿Cómo voy a comprar una propiedad? No, qué miedo esa deuda, qué miedo pagar eso. Amén. Recuerdo a uno hace muchos años, a uno por ahí, gloria al Señor, que ya no está, que yo le decía: a usted, con el dinero que tiene, en el pueblo que vive, usted tiene con que dar una primera cotica inicial y sigue pagando el resto. Me decía: no, más adelantico cuando tengamos más. Pasó un año, recogieron otro poquitico más, y yo le dije: ahora con eso sí que mejor. Hermano, es que es muy poquito, la deuda es muy grande. Yo le decía, pero se puede, es que yo creo que se puede. Yo le decía: deje ese miedo y esto y lo otro. Y entonces nos fuimos. Yo un día dije: no, que va, no lo voy a llamar, me voy a ir para allá. Y lo llamé y le dije: fulanito de tal, ¿será que podemos ir? Vamos a buscar un lotecito por ahí, algo Dios puede tener para nosotros, ¿no cree usted? Y va, pues si quiere, hermano, venga. Arranqué la moto, me fui para ese pueblo y empezamos a caminar. Cuando decía por allá se vende, y apunté el número, fuimos, llamamos, nos dijeron cuánto, y le dije: esta no, porque esta está como más allá de lo que se puede, yo creo. Además miramos la situación donde estaba, y era muy abajo, por allá abajo, lo último del pueblo. Amén. Luego nos fuimos a otros lugares, y encontramos un lugar, una casa que se había caído. Y la señora ya no quería volver a esa casa, y decía que jamás quiero volver a ver esa casa cuando la visitamos. Y yo le dije: ¿será que usted nos podría recibir tanta platica que tenemos? Y el restico se lo podemos ir pagando. Me dijo: para allá mismo, pastor. Y al mismo fui, hablamos con el presbítero, en ese tiempo el hermano Jesús, y se organizó todo eso, se hizo todas esas cosas, y hoy en día la obra en Belén tiene su propiedad. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y puede que haya que mejorarle cosas, a ponerla en otro lugar y todo, pero ya hay con qué. Ya hay un inicio, ya se tiene algo, pero a veces el miedo no nos deja.
A veces el miedo ejerce una presión terrible sobre nuestras vidas. Yo pienso tal vez, hermano, gloria al nombre del Señor, pienso yo, que en Mateo 25, donde habla de la parábola de los talentos, gloria a Jesús, donde habla la Biblia acerca de la parábola de los talentos, tal vez este hombre al que le dieron el último talento no era un rebelde, tal vez no era un desobediente como a veces se oye. El único problema fue que le dio miedo. Amén. Por eso él mismo dice, es que tuve miedo porque yo te conozco. Tuve miedo porque yo sé cómo hace usted. Tuve miedo porque esto y porque esto y porque esto. Gloria al nombre del Señor. Entonces el miedo nos puede jugar una pasada terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Y no nos deja hacer las cosas que quisiéramos hacer. Oír la voz de Dios como desearíamos oírla. ¿Por qué? Por el miedo. Y tal vez a veces estamos reprendiendo algo que sí quiere hacer Dios. O que sí puede hacer Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces necesitamos mirar nuestra condición, nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Y mirar si de pronto por el miedo estamos dejando de hacer algo que deberíamos estar haciendo. Amén. Yo estoy seguro, hermano, Santo. casi seguro, más bien, que ese hombre de los talentos había escuchado el éxito de los demás antes que ellos lo dijeran ante el patrón. Ay, el que se llevó 5 está negociando esto, está haciendo esto, sembró aquello, sembró aquí, sembró allá, hizo esto, hizo aquello, y mire, ya multiplicó por 2, y ya multiplicó por 3, y ya ahora tiene 5 más, no, y ya viene el patrón, y también escucharía el que tenía 2, y también hizo sus cosas, pero él dijo, no, yo sí no, qué miedo. Yo más bien lo voy a guardar, que al menos cuando él venga yo le entrego lo que hay. Lo que él me dio, eso se lo voy a dar. Por eso él mismo dice, tuve miedo. Alabado sea el nombre del Señor. A veces también podría ayudarnos también a no oír la voz de Dios como deberíamos hacerlo, el enojo. Gloria al nombre de Jesús. El enojo o la ira. Cuando usted está enojado, usted no escucha. ¿Cierto que sí? Y su esposo le quiere decir algo bueno, pero como usted está enojada. Así es. O su esposa le quiere decir algo bueno, pero como usted está enojado. O el creyente le quiere decir algo bueno, pero como usted está enojado. Santo el Señor. Claro que los pastores no nos enojamos, ¿cierto? No tenemos esa dificultad. Esas cosas tan terrenales no son nuestras. Amén. Santo. ¿No será que a veces sí nos enojamos? Amén. La Biblia dice airaos, pero no pequéis, eso es lo importante. Pero ira sí nos da. Amén. Que no hacemos lo incorrecto, como ese hermano que un día le dijo al pastor que lo molestaba mucho a alguien en una esquina, y digo, no pastor, yo estoy que me lo quito de encima, pero y si le decía, pero es que mire, usted va a pecar, no pase por ahí, váyase por otro lado. Y pasó un día por ahí por la esquina, evangélico chiviado, y se fue, y tenga, hermano, cuando llegó a la iglesia dijo, pastor, se me descarrió solo esta mano, el resto está intacto. Le decía yo a una hermana en la iglesia, que venía y me decía, hermano, estoy que mejor dicho agarro del pelo a la vecina del frente. Era una persona que apenas estaba llegando de su descarrío y ya estaba con ese problema. Yo le dije, vea hermano, no le preste atención, no le ponga cuidado, haga como si no fuera con usted. Hermano, es que es con mis hijos y el que se mete con mis hijos la paga. Y los niñitos de 4 y 5 añitos jugando afuera con los de ella, con los de la otra. Y llegaba es que atribulada los domingos llorando, hermano, de salida me dijo lo mismo otra vez. Y yo le dije, hermana, si usted sigue con este mismo problema ya 8, 15, 20 días, un mes, si sigue con esto, usted se va a jalar el pelo con esa señora allá. Dejó de venir 2 fines de semana. Yo dije, listo, eso fue listo. Me iba a visitarla, dijo, no, pastor, que voy yo por allá. Si mire, ahora que le jalé el pelo a esa señora, de ahí nos agarramos en la calle, cada que voy a salir, ahora sí me dice chillada de verdad.
Y yo pienso algo, hermano, Dios quería bendecir ese hogar, esa vida, esa familia. Dios tenía propósitos, porque uno miraba y uno decía, esos niños pequeños están creciendo, les gusta aplaudir, les gusta cantar, quieren estar en lo de Dios, están contentos, están felices. Pero esta señora, hermano, llena de ira, no quiso oír la voz de Dios. Gloria a Dios. Santo es Dios. Amén. Que Dios nos guarde de esa situación, hermano, de la ira. Porque el que se aira hace locuras, ¿o no? Amén. Miremos Proverbios 14, 17. Alguno que lo busque. Proverbios 14, 29. Proverbios 15, 18. Proverbios 19, 19. Para que empecemos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué dice entonces en Proverbios 14, 17? El que fácilmente se enoja hará locura, y el hombre perverso será aborrecido. El hombre que se aira hará ¿qué? Locura. Locuras, hermano. Cuando usted se aira no entiende. Se olvida todo. La mente se le pone en blanco y no piensa sino en la situación que tiene en ese momento. ¿Cierto que sí? Amén. Porque con ira hacemos y decimos cosas que no debemos decir. Así es. Se nos olvida la palabra. Mire esa palabra tan bonita ayer en la mañana en cuanto a los hogares, hermano. Amén, amén. Y qué bendición, hermano, de verdad que uno la recibe de parte de Dios. Y uno llega a la casa y mira a la esposa y le dice, mi amor, perdóname. Pues yo no sé usted, pero pues a mí me sirvió. O yo creo que la hermana me predicó a mí. Gloria al nombre del Señor. Y uno va y uno llega, mejor dicho, chocolatina jet de maní. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero usted en medio de una ira puede olvidar ese mensaje que escuchó ayer. Es cierto. Así es. Si puede decir amén, Amén. qué bendición. Aleluya. Pero a veces se nos olvida. Sí, amén. A los hijos cuando los castigamos con ira es peor, hermano. Poder de Cristo. Y cuando uno está irado, uno mira al muchacho y uno le dice hasta cosas que no debe ni de decir. Santo. Aleluya. Es que yo no sé ni por qué usted nació. Así es. Yo me estaba cuidando y vos naciste ahí. Así es. Y lo que hace que te tuve no hago sino tener perjuicios. Cuando crezca, se case y tenga universidad y tenga un buen trabajo, le voy a cobrar daños y perjuicios por todos estos días. Ay, santo Dios. Santo. Amén. Amén. Se medio de una ira puede dañarlo todo. Todo lo que usted haga en un mes, de caricias, de palabras bonitas, en un segundo de ira usted lo tira a la basura. Así es, amén. Por eso, tenga cuidado, hermano. Amén. Gloria a Dios. Porque la ira no nos deja escuchar la voz de Dios y ese es el problema que nos lleva a la desidia. Dejar de oír la voz de Dios. Dejar tener interés, tener desidia en el hogar, hermano, debe ser algo terrible, dejar el interés, ya no estar contento con mi esposa, ya no estar feliz en el hogar en el que vivo, ya no estar contento. Hay jóvenes que dicen que yo no sé por qué nací en esta familia. Tan bueno que pasan los hijos de Uribe y de Santo. ¿Por qué yo no nací en una familia así? Y nazco en esta familia. No, Señor, qué desgracia. Eso se llama desidia. Amén. Ya no tiene interés, ya no le gusta, ya no quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos guarde de esas locuras, hermano, en medio de una ira. Proverbios 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece en la necedad. A muchos de los hombres nos dicen que tan lentos. Yo no sé, a muchos de nosotros. Porque las mujeres van corriendo. Y uno ahí como a paso, entregando la alcanzar. En muchas áreas, pues, ¿cierto? Amén. Y es como algo innato en nosotros. Como que vemos las cosas después que ya las ven. Y entonces la palabra que a uno le dice constantemente es: yo se lo había advertido, yo se lo había dicho, ¿o no? Yo se lo dije, pero usted no quiso hacer nada.
Yo se lo advertí, esa es una palabra constante. Gloria al nombre del Señor. Y lo digo tranquilo, hermano, porque es que esto es de todos. ¿Qué ahí se está divulgando su vida? No, esto es de todos, hermano. Pero para lo que de verdad debiéramos de ser lentos, es para airarnos. Así es, amén. Ahí es donde deberíamos aprovechar esa situación nuestra y ser un poco más lentos. A veces la esposa le toca pagarlo a uno cuando un hijo hizo algo que no debía y que no podía. Y cuando uno es el primero que se da cuenta, santo mi Jesús. Así es. Pero cuando se da cuenta ella, ahora cómo vamos a hacer para pagar, para aplacar, para que Dios mío, y mi amor, llegaste, venga, le tengo el juguito, tengo todo servido. ¿Cómo le parece que fulanito hizo tal cosa? Así es. Amén. Amén. Y claro, como esas palabras blandas y todo eso causa como algo tan especial en nosotros, ¿cierto, hermano? Entonces decimos, ay, sí, qué pesar del niño, pero ay, hermano, cuando estamos solos, aleluya, se cometen muchos errores, hermano. Así es. Se cometen muchos errores en medio de la ira, como darle 2 pelas a un mismo muchacho y cuando llegue su papá el golpe y le pega. Gloria al nombre del Señor. La ira no es buena consejera. Proverbios 15:18. Qué bueno apagar la rencilla. Necesitamos creyentes así. Necesitamos creyentes así. Que aprendan a apagar las rencillas. Porque no nos podemos ignorar. No podemos ignorar no solo las maquinaciones del diablo, sino que en las iglesias hay gente que no se quiere. Así es. Esos hermanos son... Amén. Tendría uno que ser como ciego, sordo y hasta mudo. Así es. Para uno no creer que la hermanita le pasó algo con la otra. Y uno los mira a ver si se saludan, y sí se saludan y todo eso, pero uno sabe que hay una situación, que hay algo ahí, que algo está pasando. A todos damos gloria al Señor. Qué bueno que usted sea de los que aprenden a apagar rencillas. Aplaquemos esto. A veces a uno le han llegado, hermano, como decía la palabra creo anoche o antenoche, que hay gente que quiere que uno vote a otro de la iglesia. Y vienen y le ponen la queja a uno, y que no es que hermano la que me hizo, y es que mejor dicho yo por eso no me lo trago, y que quiere como que uno piense de la misma manera de ellos. Así es. Y que uno le diga, bueno, listo hermano, usted está bien, y la otra queda en disciplina eterna. Amén. Gloria al Señor. No, hermano. Y usted como pastor sí que debe aprender a apagar rencillas. Porque usted tiene situaciones de esas casi diarios. Así es. A veces hasta lo aprendemos en casa con los 2 o 3 hijos que tenemos. Porque a veces se puede prender una rencilla, hermano. Como la que se prendió en Jacob y Esaú. Hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Entonces, que Dios nos ayude a ser gente que apaga rencillas, hermano. Para eso hay que aprender a oír la voz de Dios. Si yo oigo la voz de Dios, pero usted enojado, hermano, usted sí es capaz de decir, uy, que este muchacho estoy que lo agarro, mejor dicho, ya me llenó la taza, ¿cierto que decimos así? Ya no puedo más, saca la correa y va y se arrodilla a orar primero, ¿cierto? Señor, los que usted me diga le doy. ¿Cuántos tengo que darle, Señor? 70 veces 10. Gloria al Señor. Mire, nos tocó un caso, hermano. Nos tocó un caso por allá en una de las iglesias que estábamos pastoreando. Y nos llamó una hermana, hermano, lo necesito, pero ya. Y salgo yo corriendo para el Señor, que será lo que sucede. Hermano, quiero pegarle una pela a este muchacho. Usted me dice que sí o me dice que no. Y apenas me mira el niño así. Ay, hermano. Y yo, Señor, ¿cómo apago a esta señora? Dios mío. Pero ¿cómo la aplaco? Y es que tiene la razón de todas maneras.
porque el muchacho hizo algo y ahora si le digo pégale, ¿cómo quedo con el peladito también? Y a veces se mete uno en unas situaciones, hermano, sin querer. Amén. Se logró apagar la señora para que usted se dé cuenta, porque cómo le dejó el cuento así, ¿cierto? Se logró aplacar, pero eso sí, le pegó al otro día, hermano, al otro. Lo dejó en stand-by y cuando le hizo otra, le cobró las que tenía. Pero ya no estaba yo, gracias a Dios. Amén. Y el muchacho me saludaba, güey. Bien, ya se fue con el Señor. Gracias a Dios, se llamaba César. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, aprender a aplacar rencillas es una necesidad. ¿Cuál es la manera? Oiga la voz de Dios. Escucha a Dios. Porque si hay alguien que aplaca rencillas, es Dios. Amén. Así es. Amén. Amén. Proverbios 19:19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. El que lleva ira, ¿qué? El de grande ira llevará la pena. O sea, ¿quién tiene la culpa? El que está enojado. Dos pastores predicando en un pueblo. Uno de una iglesia y otro de otra. Y uno de la nuestra. Y empezó el de la nuestra a predicar y el otro le pasaba por un lado y le hacía así. Y era aleluya, gloria a Dios, y que acá se hacía el llamado hasta que eso no se aguantó, hermano, y subió y ¡pum! Un puño al pastor de la iglesia nuestra. Muy pocos se lo aguantarían. Amén. Porque donde ustedes alcanzan a pegar un puño, yo les digo a los hermanos, hermano, aprenda a correr. Porque, hermano, solo por defensa personal el cuerpo se activa. Y yo, como iba a los gimnasios, eso se nota que fue hace mucho. Gloria al Señor. Y alzaba así pesas y entrenaba a veces boxeo y por allá. Daba muchos golpes y todo. A veces en los buses me pisaban y cogía y tenga 2 puños en la espalda. Y la palabra era póngala como quiera. Gloria al nombre del Señor. Eso, así fuimos, hermanos. Así fuimos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, pero ¿quién tiene la culpa por lo general? El que está enojado. Entonces, la gente, cuando se fue a favor de alguien en el parque donde era el culto del pastor que le estoy diciendo que le dieron el puñetazo, cuando fueron a defender a alguien, ¿a quién defendieron? Al que le pegaron, hermano. ¿Y a quién miraron feo? Y a la iglesia y el testimonio de esa iglesia, al que se airó, al que se enojó. Por eso es que la Biblia es muy clara también cuando dice, hablando de evangelizar, de predicar, dice que no se aire. Que la palabra no es para contiendas, no es para peleas. Si usted ve que le está entregando el mensaje a alguien, ese alguien se enojó, no le gustó lo que le está diciendo, déjelo quieto. Déjelo tranquilo. No le diga más. Pero usted como por hundirlo, y es que vea, yo tengo la razón, y es que soy yo. Ahorita vamos por allá un poquito a lo del orgullo. Amén. Pero entonces necesitamos aprender a aplacar la ira. Por último, hermano, para no ir a más versículos, Proverbios 29:22. Gloria al Señor. ¿Quién lo puede leer? El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Muchas veces peca el violento y el furioso. Una de las cosas que le impidió a Jonás servir a Dios con todo su corazón fue que se enojó. Él no estaba contento con Dios. Se enojó por la decisión que Dios tomó acerca de Nínive. Él quería hacer otra cosa con Nínive, él quería hacer otra cosa diferente con ese pueblo. Tal vez su clamor era otro y su ayuno era otro. Señor, que perezcan. Porque la verdad es que Jonás tuvo que sufrir mucho las inclemencias de aquellos sirios, de Asiria. Amén. Y tuvo que padecer muchas situaciones. Tal vez hasta desplazamiento. Bueno, cuántas cosas. Si quieres saber algo más de Jonás, busquen una página que se llama La Cantera, que está todo Jonás predicado por nuestra hermana Carmen, y muy excelente, hermano. Amén. Yo creo que ya va en el... o ya lo acabó.
Bueno, va en el capítulo 4, pero hermano, gloria al nombre del Señor. Pero a mí me aterra, y vuelve y le prueba la ira a Dios a Jonás y le pone la calabacera. Y lo pone a vivir bueno unos raticos, para que no le diera mucho el sol. Yo digo, qué triste, hermano. El deseo de Jonás por su ira no era, primero, no obedecer a Dios, rechazar a Dios, y segundo, suicidarse. Porque cuando él dijo, échenmela al mar, él no sabía que estaba el pez. Eso lo desconocía él. Dios nunca le dijo, vaya, tírese al mar, que allá yo lo voy a hacer tragar por un pez. No, Señor. Dios lo preparó el pez. Y cuando Jonás lo lanzaron, dijo, hasta aquí, Señor, ya. Esto terminó aquí. Sorpresa, terminó vomitado allá en Nínive, hermano, donde no quería ir. Y salir de los jugos gástricos de un animal de esos, hermano. ¿Cómo quedaría su piel, su pelo, hermano? ¿Por qué cree que la calabacera le traía como gozo, alegría, como descanso? Ah, pero provee Dios el gusanito, hermano. Como sabía hacer Dios a veces. Y Dios tiene que decirle, ¿te enojas tanto, Jonás? Mire que la ira nos puede llevar a la rebeldía, a la desobediencia, a la desidia, a todo lo que vimos que los príncipes se desviaron, los pastores, los profetas. ¿Por qué? La ira nos lleva a esta situación. Que Dios nos guarde y nos ayude, hermano. Que Dios nos guarde y nos ayude. Amén. Ser pacificadores. Gente que no está llena de ira. La ira nos lleva a otras cosas muchísimo más. Pero se nos va el tiempo, hermano, y tenemos que seguir con lo que sigue. Versículo 2 de Sofonías. ¿Por qué más llega la desidia? No recibieron la corrección. No recibir la corrección, hermano, es algo terrible. Solamente quiero hablarles de algo, gloria al nombre del Señor, que nos puede llevar a no recibir la corrección, y es el orgullo. El orgullo, hermano, es el que a veces no nos deja oír la voz de Dios. Y yo creo que quisiéramos mirar, pues tenemos un poquito de tiempo todavía, hermano, ¿cierto? Amén. Gloria al Señor. Acerca del orgullo. Porque el orgullo es un mal. Todos tenemos orgullo. Usted es un ser humano y yo también. Y todos de cierta manera tenemos orgullo. Que no lo podemos dejar levantar es otra cosa. Que no podemos darle gusto al orgullo. Sí, Señor, es cierto. Es un mal peligroso y aún pecaminoso. Proverbios 11:2. Gloria al nombre del Señor. Dice que viene la jactancia, el pensamiento de sí mismo. Hermano, el orgulloso no puede oír bien la voz de Dios. O oye solo lo que le interesa. Qué peligro, hermano. Es como esa gente que dice que es sordita, que casi no oye, pero de un momento a otro responde, ¿cierto? Porque hablaron algo que le interesó a él. Y el orgulloso no oye sino lo que le conviene y lo que le interesa, lo que le sube más el orgullo, lo que le sube más la altivez, la arrogancia. Que el Señor nos guarde de ese problema del orgullo. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice Proverbios 11:2? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Es una deshonra el orgullo. El orgulloso trata de ser como Dios. Solo lo de él sirve. Solo él hace bien las cosas. Solo lo de él está bien hecho. La mejor iglesia, hay gente que ha dicho eso, hermano, que Dios nos guarde. Pero la mejor iglesia de esta zona la tengo yo. Hay gente así, hermano. Y muchos no están ya. Y los que siguen así, muy pronto no estarán también. Que Dios guarde nuestra vida, nuestro ministerio del orgullo. Amén. El orgulloso no escucha consejo, no piensa con la cabeza, no hace las cosas al derecho. Usías, hermano, se llenó de orgullo porque había hecho algunas cositas buenas. Y déjeme decirle, agradezcale a Dios porque usted y yo hemos hecho algunas cositas buenas. No todos, hermano, pero sí hemos hecho algunas cositas buenas. Pero no es para que usted se enorgullezca o se capte de eso.
porque ese día usted se habrá equivocado y habrá fallado delante de la presencia del Señor. El día que usted cree que predica mejor que otro. Ah, si yo hubiera dicho eso, si yo hubiera trazado ese mensaje que está diciendo ese pastor, yo lo hubiera trazado mejor así, 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 y hubiera quedado mejor, y la gente había hasta pasado el altar por borbollones. Pero aposta predica que hasta enredadito que uno no le entiende. Gloria al nombre del Señor. Dios nos guarde del orgullo, hermano. Yo le digo, el hecho de que Dios le permita hacer alguna cosita buena no le da para que se crea ser mejor que nadie. Amén. Yo pienso, entre más años, menos orgullosos debemos de ser. Más oímos el consejo, más queremos que nos aconsejen, más humildes tenemos que ser. Yo en algunas ocasiones cuando vivía en Los Quebrados, no sé si los hermanos se acordarán, yo me iba para allá, llamaba, hermano, ustedes están ahí, que sí, ¿qué necesitan? Me sentaba ahí al frente de ellos, no, yo quiero que me regañen. Dígame lo que me tenga que decir. Hábleme lo que me tenga que hablar. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque es que eso es bueno, hermano. Así mismo hacemos con el presbítero. Hermano Jaime, por favor, usted me regaña. Gloria al nombre del Señor. Antes, más bien, cuando nos están diciendo una sugerencia, nos enojamos, cambiamos el semblante, nos ponemos diferente, empezamos a contestar, estamos a la defensiva. Así es el orgulloso, hermano. Y usted está tratando de hacerlo entrar en razón. Y no, es que yo tengo la razón. No, soy yo. No, es que no, está equivocado, pastor. Qué pena con usted, es el presbítero y todo, pero es que usted está equivocado. Hasta allá podemos llegar por la soberbia, por el orgullo, la arrogancia, hermano. ¿Qué tanto es decir? Amén, hermano. Voy a tratar de hacerlo así, de cambiar, de ser diferente, bajar la guardia, quitarse los guantes. Amén. Pero no, a veces somos tan orgullosos, tan engreídos, hermano, que creemos ser lo máximo. Ah, es que esta zona no fuera lo mismo sin mí. Es por mí que esta zona está así. Amén. Este pueblo donde yo estoy no sería lo mismo si yo no estuviera aquí. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque las veces que me han trasladado, hermano, nunca he estado pendiente de a quién van a poner, porque yo creo que eso le interesa a Dios. Si yo creo que Dios es el que ama a las ovejas más que yo y que Él sabe qué necesitan ellos, y si yo ya no estoy ahí y no voy a estar ahí, Dios le traerá algo mejor que yo. Amén. ¿O no es así? Amén. Gloria a Dios. No sé, ese es mi pensar. Amén. Ese es como mi manera de pensar. Gloria al nombre del Señor. Porque de verdad que Dios ama más a la gente que nosotros. Amén. Y Dios sabe. Pero a veces, que hermano, lo vamos a trasladar para tal lugar, pero dígame, hágame el favor, ¿quién va para donde yo estaba? Es que yo amo mucho a esa gente. Como quien dice, si no fuera por mí, esa iglesia no estaría así. Que esta propiedad es porque yo estoy aquí. Muchos orgullosos se han tenido que ir. Y hoy están divagando en muchas cosas por ese orgullo. Alabados al Señor, que no quisieron doblegar delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? No nos podemos enorgullecer de nuestros logros. No podemos enorgullecernos, hermano, de lo que pudimos hacer o queremos hacer. Todo hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Todo hacerlo para la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Jeremías 49:16 nos habla de los resultados o las consecuencias del orgullo. Gloria al nombre del Señor. Leamos solo ese versículo, hay otros, pero leamos solo ese nomás. ¿Qué dice? ¿Cómo? Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienen la altura del monte, aunque al
andases como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Tu arrogancia, ¿qué dice? Te engañó. Te engañó, y no me importa dónde esté. Así sea como el nido del águila, que esté en lo más alto de la peña, desde allá lo tiro al suelo. Desde allá lo hago caer. ¿Por qué? Porque la arrogancia lo engañó. Hay muchos más versículos, pero tendríamos que recordar a Nabucodonosor. Por su orgullo terminó estuvo 7 años como una bestia. Usías, que ya usted sabe que no le sirvieron 81 consejos. Usías se dejó engañar por sus logros. ¿Sabes qué? Mejor dicho, si yo no fuera el rey de este país, ¿qué hubiera sucedido? Inventor de máquinas de guerra. Fue terrible. Uno lee la historia de ese Usías y fue algo tremendo, hermano. Las máquinas que inventaba, cómo organizaba, cómo planeaba una guerra, una batalla. Uno dice, Dios mío. Empezó bien desde joven, hermano, todo lo que hizo y la gloria que Dios le dio, pero era Dios. Se dejó engañar. Y dice la Biblia que entró a hacer el incienso en la iglesia, lo que no le correspondía a él porque él era un rey, no un sacerdote. Amén, amén. Entró al templo y cuando empezó ahí, Azarías, que era el sacerdote encargado, le decía, Usías, por favor, no haga eso, no haga de esa manera. Y entonces, como no le hizo caso, salió corriendo y se trajo a los 80 sacerdotes más. Entraron al templo y a ninguno los escuchó. A este hombre 81 consejos no le sirvieron para bajar su arrogancia, para bajar su altivez. Yo creo que hemos oído aquí ayer y antier muchos consejos, hermano, Amén. acerca de esta parte de la vida. Amén. Y por algo, hermano, yo creo que Dios tiene que ayudarnos a bajar esa situación en nuestras vidas. Herodes, hermano, ¿cómo terminó? Comido de gusanos, hermano. Se puso a arengar y si era bueno. Tal vez oír a ese hombre era bueno y hay gente que es bueno como escucharla. Y uno los ve coherentes en lo que dicen. Pero la gente empieza a decir palabra de Dios y no de hombre. Y se dejó llenar así, es que yo soy parecido a Dios. Casi igualito. No me falta sino ser como espíritu. Y dice la Biblia que murió comido de gusanos al instante, hermano. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Gloria al Señor, que Dios nos guarde del orgullo, de la arrogancia. Que yo predico mejor que fulano, que yo canto mejor que fulano, que yo toco un instrumento mejor que sultano, que si no fuera por mí esto, si no fuera por mí aquello, no, hermano, si no fuera por usted, Dios pondría otro. Amén. Dios tendría otro a la mano. Yo estoy seguro, hermano, yo estoy seguro que para cada uno de nosotros puede haber un reemplazo ya. Y el día que usted desista, se enorgullezca y que Dios lo tenga que mirar, de lejos Dios pone hacia otro. Y usted y yo quedaremos aislados, a un lado, hermano, sin gloria y sin nada, hermano, porque toda la gloria es de nuestro Dios, toda la gloria es de nuestro Dios, toda la gloria es de nuestro Dios. Si en algo hemos ayudado, si algo hemos hecho para Dios, si hay algo bueno en nosotros, todo es para la gloria del Señor. Alabado es el nombre de Cristo Jesús. No crea a esos aduladores, hermano, que lo único que hacen es envanecerlo más. No crea a los aduladores, las adulaciones son terribles, hermano. Amén. Cuando yo llegué a la Virginia, hermano, había uno de esos aduladores, eran hasta líderes. Ah, pastor, con usted sí. No, ahora sí. Ahora sí, porque es que el que se fue esto y esto y esto y esto, y a veces uno presta los oídos a esas tonterías que la gente... Pero pastor, con usted sí. Y después me querían echar a las patadas de la iglesia, hermano. Llamando al hermano Gustavo Martínez, al hermano Humberto Henao, yo recibiendo llamadas de la oficialidad, y yo, Señor, Qué bendición, me llaman los oficiales. y yo miraba Humberto Henao, yo, y Señor, Qué bendición. no era un saludo, ni un traslado tampoco. Tremendo pavo, hermano. Aleluya. Que aquí hay una cartica suya, pastor. Yo, ¿verdad? Sí, y la cartica dice ta 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 ta. Yo, hermano.
Yo serán esos dos que vinieron de España no hace mucho, que me quisieron comprar con platica y me dieron 1 millón para tal cosa. No. Dice fulano y fulana. Y eran los líderes que decían, ay, con usted sí. Gloria a Dios. Pero no se crea de adulaciones, hermano. No se trague todo eso. Amén. Y hay gente que le encanta y por eso al que visitan es al que lo adula. Van donde el que lo adula. Y entonces le da la carne grande. Y entonces le da todo lo que le gusta. Viene el pastor y hay que hacerle el sancocho que a él le gusta. Y la carne como a él le gusta porque es que es él. Y de luego por detrás cuando usted se baja, mi hermano. Vea, ese cuando viene hay que esconderle las gallinas. Así es. Viene el pastor y el mismo todos cutu. Echalas por allá un cuarto porque Se hacen bulla. gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios nos guarde, hermano. Guárdese del adulador. Guárdese del adulador. Y cuando a usted le digan, ay hermano, qué mensaje, qué palabra, y se le aguan hasta los ojos así. Yo eso no le creo, hermano. Yo le creo cuando lo vea andando como es. Cuando lo vea viviendo como es. Haciendo lo que debe de hacer. Ahí sí, hermano. ¿Para qué más gloria que eso? ¿Cuál es la gloria de un pastor o de nosotros como predicadores? Ver la gente convertida, ver la gente transformada, cambiada por el poder de Dios. No es tanto ver una iglesia llena, hermano, y tener la iglesia más grande de una zona y ser el más respetado y honrado en la zona. No, lo más grande es ver al drogadicto ahora sentado aplaudiendo, ver al hechicero ahora sentado aplaudiendo, alabando y glorificando el nombre del Señor. Esa es nuestra gloria. Pablo lo decía, vosotros sois mi gloria. Amén. Por eso, hermano, el orgullo, deteste el orgullo, detestemos el orgullo, hermano. Esa prepotencia, esa vanidad que hay en nosotros. Si nos van a aconsejar, qué bueno agachar la cabeza y decir amén, hermano. Tiene toda la razón. No lo vuelvo a hacer, hermano, yo le prometo que no lo vuelvo a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. De eso se trata nuestro ministerio. Yo creo, hermano, que pudieron no decir más cosas. Otra de las cosas que llevó a la desidia al pueblo: primero, no escucharon la voz de Dios, no recibieron la corrección, no confiaron en Jehová. Qué triste, hermano. Qué triste. De esto de que no oyeron el consejo, quiero dejarle solo un versículo. Job capítulo 5, verso 17, que me parece un versículo muy lindo, hermano. Yo quisiera que lo leyera. Job 5, 17, de esto de... He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. A pesar de que se lo estaban lanzando a Job injustamente, ese versículo es una bendición, hermano. Bienaventurado el hombre al que Dios castiga. ¿Y qué sigue diciendo? Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. No menospreciéis la corrección de Dios. Dice que no confiaron en Jehová. Amén. El versículo 2, no confiaron en Jehová y no se acordaron de su Dios. El olvido nos lleva a la desidia, hermanos. ¿Cómo olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cómo olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Cómo olvidarlo? Gloria al nombre del Señor. A veces es bueno cuando le están enseñando a esos muchachos a tocar un instrumento, sea el violín, el saxofón, a ellos les dan un consejo, a ellos les dicen, toque frente al espejo, para que usted se mire cómo lo está haciendo, su posición, su manera de tocarlo, les aconsejan siempre ensayar frente a un espejo. Qué bueno uno mirarse como pastor frente a un espejo. Amén. Y recordar que nada de lo que somos lo merecemos. Amén. Muchos de nosotros no sabíamos ni siquiera ponernos una corbata, hermano. Amén, amén, así es. Muchos de nosotros no sabíamos ni qué era camisa de manga larga, hermano. En mi caso,
siempre mantuve de pantaloneta y sin camisa. Amén. En las esquinas de los 2.500 lotes. Amén. No me gustaba la camisa de manga larga y menos ponerme camisilla por dentro. No sabía ni combinar. Yo creo que Dios tuvo de mí tanta misericordia que me dio a mi esposa, hermano. Porque, hermano, yo digo la verdad, yo no combinaba ni los colores. Yo no sabía nada de eso. Las camisillas se me salían por la manga, hermano. No. Gloria al Señor. No sabía uno nada. Y qué bueno uno mirarse al espejo y mirar lo que hay allí, hermano, lo que somos hoy, lo que tenemos hoy, se lo debemos solamente al Señor. Solamente a Dios, hermano. ¿Quiénes somos nosotros? Amén. Si lo que fuimos, hermano, no merecíamos nada de lo que tenemos hoy. Que Dios tuviera tanta misericordia de nosotros, que nos salvara, nos pusiera en un ministerio, nos pusiera a ayudar a otras personas. Eso nunca lo imaginamos. Yo no me imaginé en Santa Rosa estar aquí parado predicando jamás. Amén. Como estoy seguro que usted nunca se imaginó tal vez estar aquí sentado. O bueno, tal vez usted nació en un hogar cristiano. ¡Qué bendición! O tal vez usted no era cristiano, pero usted desde pequeño amaba a Dios y decía, algún día voy a estar en una iglesia evangélica. Yo creo que la mayoría de nosotros nunca pensamos así. Y detestamos lo que era evangélico, lo que era de Dios, en el caso mío, para ser hoy lo que somos, hermano. Y luego venir a olvidarnos de Dios, a olvidarnos de lo que Él ha hecho con nosotros, a olvidarnos de esa misericordia tan grande que Él ha tenido. No importa en la posición en que estemos, del lugar donde estemos, la vida que llevemos, las bendiciones que obtengamos, nunca se olvide de dónde lo arrancó Jehová. El hueco de la cantera de donde nos sacó, la inmundicia de donde llegamos, hermano. Muchos llegamos fue del basurero, en el caso mío lo digo así. Un loco, hermano, lleno de vicios, lleno de tantas cosas, hermano, y ahora Dios tiene misericordia de uno y hasta engordarlo un poquito, hermano. Gloria a Dios. Porque era flaco, hermano, debido a los vicios que tenía. Las trasnochadas que se pegaban por allá, amanecidas en el andén, borracho por allá, a veces no encontraban ni siquiera la llave de la casa o la chapa para entrar. Gloria a Dios. Y unos padres viendo una situación de esas en un joven echándose a perder. Ahora, para que Dios lo ponga a uno en un lugar de privilegio y venir a uno ahora, hermano, olvidarse del que le dio la mano, olvidarse del que hizo algo por uno, volverse un orgulloso, un petulante, alguien que no, hermano, no somos nada, de verdad. Así es, gloria al Señor. Nunca olvide de dónde lo sacó Dios. Amén, amén. Yo recuerdo un pastor que decía que él andaba casi siempre con una hoja de plátano dentro del maletín. Y cuando ya se iba pudriendo la cambiaba. Para él siempre que había el maletín recordar que fue un campesino. A mí me tocaría andar con una horma de zapatos, no sé, con un pedazo de suela, para acordarme que fui un zapatero, hermano. Y no lo digo con descrédito porque ese zapatero me fascinaba, hermano. Ese arte, porque para mí es un arte, hermano, yo lo hacía con el corazón. No era que a mí me obligaban y que me tenían que obligar, no, mi papá sabe. Amén. Mi papá sabe que yo amaba eso. A mí no me importaba amanecerme solando, poniendo esos zapatos en las hormas, dando martillo. A mí no me importaba nada, hermano. A mí eso me fascinaba. Gloria al nombre del Señor. Por eso no lo digo como que hace algo descreditable. No. Pero, hermano, Dios me saca de ese lugar para darme lo que nunca me imaginé que Dios me iba a dar, hermano. Porque estoy seguro que tal vez con ese arte no hubiera tenido lo que tengo hoy en día. En especial un hogar, una familia, unos hijos, una obra para trabajar, un lugar que hacer, un trabajo más grande, más loable. ¿Cómo olvidar de dónde nos sacó el Señor, hermano? Lo que antes fuimos, lo que antes éramos. Alabado el nombre del Señor. No se puede olvidar, hermano. No podemos olvidar, gloria al nombre del Señor. No podemos entrar en desidia y ignorar las bendiciones de Dios, ser negligentes ahora, insensibles, indolentes tal vez. No, hermano, la desidia no es para nosotros.
Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Amén, amén. Yo quiero solamente orar. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tus palabras. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos delante de ti, Dios. En muchas ocasiones el pueblo cayó en esta misma situación, Dios. Muchas circunstancias hubieron en sus vidas y perecieron, cayeron, Señor, en estas situaciones, trayendo consecuencias para sí muy nefastas y terribles, Señor, como no entrar a la tierra prometida. Señor de gloria, guárdanos de la desidia, guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, de la ira. Guárdanos del miedo. Guárdanos, Señor, del orgullo. Ese orgullo que a veces viene a nuestra vida y nos hace creer que somos más que nadie, Señor. Guárdame, Dios. Guárdame, Dios. Que esta palabra, Señor, haga un efecto primero en mí, Señor. Primero en mi vida, Dios mío. Que nunca pueda olvidar de donde tú me sacaste. De donde tú sacaste mi vida, el hueco de la cantera de donde me trajiste, Señor. Míranos, Señor, con ojos de misericordia hoy. Perdona, Señor, perdona nuestras equivocaciones, tal vez por el miedo, tal vez, Señor, por las circunstancias que nos han rodeado. Perdónanos, Señor, el orgullo que en muchas ocasiones ha habido en nosotros. Perdónanos, Señor, aleluya.